Hola Homo sapiens, aquí estamos en un nuevo vídeo y lo primero, perdonadme por el sonido, porque en esta ocasión pues no tengo un micro y además he tenido que encender el aire acondicionado porque aquí en España tenemos una ola de calor bastante importante y si no lo encendiese pues ahora mismo estaría derritiéndome literal. Hoy os quiero hablar de Robert Oppenheimer. Aquí en el canal tenemos distintos vídeos sobre los secretos nucleares, sobre el desarrollo de las primeras bombas atómicas, pero el caso es que ni siquiera he mencionado el nombre de Oppenheimer, ¿no? Y ya que hoy en día está muy de moda, gracias a la película de Christopher Nolan, pues quería hablaros un poco sobre el tema, pero no voy a hacer un vídeo explicando su vida ni nada por el estilo, porque para eso ya está la película y para eso tenéis ya cientos de miles de vídeos en YouTube, ya que es el tema trending topic hoy en día, aparte de Barbie, ¿no? Quiero dar una opinión a título personal de lo que es la película, de lo que me ha gustado y de por qué, pues, para mí considero que es una obra maestra. Entonces, dentro vídeo. Y bueno, antes de seguir, obviamente, si no has visto la película, este vídeo puede contener spoiler, entonces no te lo recomiendo, pero oye, cuando la veas, vuelve aquí porque te aseguro que no te va a dejar indiferente. Entonces, lo primero que quiero comentar de la película, sin duda, son las actuaciones. Creo que todos podemos coincidir en que las actuaciones son magistrales, desde Cillian Murphy, que creo que tiene que estar nominado al Oscar, pasando por Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt, y luego lo que realmente me ha llamado mucho la atención es que para cualquier pequeña escena te meten a una superestrella. Ahí está Rami Malek, Casey Affleck, incluso a Gary Oldman te lo meten ahí como presidente Truman, pues como si no fuese con él la cosa, ¿no? Es increíble, la verdad, el elenco que tiene la película. Aunque obviamente sé que no nos podemos dejar llevar por los nombres, pero creo que las actuaciones están muy bien conseguidas y que van acompañadas de unos diálogos muy buenos también, ¿eh? Pero hablando un poco sobre el por qué hacer Oppenheimer, ¿no? ¿Por qué Nolan decidió hacer la película de Oppenheimer? Tenemos que remontarnos a Tenet, que fue su película anterior, que bueno, no sé a vosotros qué os pareció, a mí me pareció una fumada espaciotemporal ya demasiado grande, ¿no? El actor Richard Pattinson, ya sabes, que interpreta a Batman, a Edward Cullen en Crepúsculo, le regaló un libro muy especial, que fue el libro del Prometeo americano, una biografía de Robert Oppenheimer, que ganó incluso un premio Pulitzer. A raíz de que Robert Pattinson le regalase este libro a Christopher Nolan, seguro que despertó su curiosidad, pero sobre todo, y como el propio director lo indica en muchas entrevistas, por la personalidad de Oppenheimer. Era una figura que muchos la definían como volátil, en el sentido de que, pues mira, por un lado era un genio, realizó múltiples aportaciones a distintos campos de la física, era una persona que tenía muchísima facilidad para aprender idiomas, que daba la misma prioridad al arte y a la filosofía que a la ciencia, era una persona muy culta, siempre se estaba formando, pero al mismo tiempo también tenía sus sombras, se metía en causas políticas que, bueno, como se puede ver en la película, pues más tarde o más temprano le pasaron factura a ese tipo de asociaciones. El tema de que muchos dicen que era una persona un poco complicada, ¿no? A la hora de conversar con él. Ese ego, ¿no? El típico ego del gran científico estaba ahí. Luego también vemos en la película la escena en la que intenta envenenar a su profesor metiendo veneno en una manzana y eso es real, eso pasó de verdad. Entonces, sin duda, es una figura con luces y sombras, ¿no? Controvertida. No se puede poner en duda, era un genio, pero es verdad que tenía una personalidad complicada. E incluso teniendo una personalidad complicada, fíjate cómo fue capaz de dirigir el proyecto Manhattan, que es un proyecto en el que estamos hablando de que se gastaron, creo que equivalía a 24.000 millones de dólares actuales, o sea que imagínate, al mismo tiempo tenía el carisma y la organización suficiente como para dirigir un proyecto de ese calibre, o sea que es de admirar. Y yo creo que esa fue una de las cosas que le llamó más la atención a Christopher Nolan, ese personaje tan subjetivo, tan volátil, ¿no? Metiéndonos un poco en el concepto del Prometeo americano, que es el título de este libro que os comento. ¿Por qué lo llaman Prometeo americano? Prometeo era un titán que robó el fuego de los dioses, ¿no? Que puede interpretarse, puede definirse como el conocimiento de los dioses para dárselo a los hombres, de manera que tienen la capacidad de desarrollarse y de llegar a límites en los que supuestamente no deberían llegar. Luego también está el nuevo Prometeo, título que le dio Mary Shelley a su obra maestra, Frankenstein. ¿Por qué? Pues es lo mismo, Víctor Frankenstein, el científico que crea el monstruo, es capaz de crear una vida. Se obtiene un conocimiento divino que se supone que los hombres no deberían tener y que ahora sí que pueden usar. Por eso, estos dos autores deciden titular a este libro el Prometeo americano, porque al final Oppenheimer desarrolla algo, tiene tal capacidad de destrucción que se supone que no debería
estar en nuestras manos. Y bueno, como he dicho antes, para Nolan la importancia de la película radicaba mucho en el propio personaje, en Oppenheimer, no tanto en su entorno y en el contexto, ¿no? Quizá había personas que se esperaban que esta fuese una película más bélica, como Dunkerque, o más de acción. Se aleja de los estándares, no estamos viendo un Caballero Oscuro, no estamos viendo un Interestelar. Christopher Nolan en esta película se aleja de la epicidad un poco para centrarse en el personaje, en su psicología. Y todo gira en torno a eso. De hecho, puede que haya oído hablar en alguna entrevista que Christopher Nolan, cuando escribió el guión de Oppenheimer, lo hizo en primera persona. Y lo hizo en primera persona para que cuando los actores del elenco leyesen el guión se sintiesen identificados con la figura de Oppenheimer. Como Nolan lo ha definido, lo tengo por aquí escrito, Oppenheimer era alguien que estuvo al frente del cambio de paradigma de la física newtoniana a la mecánica cuántica, que miraba a la aburrida materia y veía la extraordinaria vibración de energía que se esconde en el interior de todo, y cómo eso podía ser liberado, y lo que esa liberación conllevaría. Todo gira en torno a eso. Si no, fíjate en la música. No estamos hablando de Hans Zimmer, ¿no?, que es el típico acompañante de Christopher Nolan en las películas, sino de Ludwig Göransson, que ya participó con Nolan en Tenet. Para esta película, Nolan lo que le pidió a Ludwig fue música, una banda sonora que se centrase en la personalidad de Oppenheimer. Y por eso, como tema o como instrumento central de esa música, utiliza el violín, porque el violín es capaz de plasmar esa fina línea, ¿no?, entre las luces y las sombras de Oppenheimer. Refleja muy bien esa volatilidad en su personalidad. ¿Qué más? Otro detalle que me gustó mucho, Richard Feynman, que no tiene mucho peso en la película, ¿vale? Sí que participó en el proyecto Manhattan. Y hay un momento cuando están de celebración en el que se le ve tocando los bongos, que es algo que en la vida real le encantaba a Richard Feynman. Y luego también cuando detona la bomba Trinity, por lo visto estuve leyendo que Richard Feynman fue el único científico del proyecto, o de los pocos, que no se quiso poner las gafas protectoras porque creía que el parabrisas del coche lo iba a proteger. Pero, ¿qué va? O sea, no estaba preparado para lo que iba a venir. Entonces al final se quedó cegato un poco, ¿no? Chapó por esos detalles. Pasando un poco a los efectos especiales, yo sinceramente mi opinión es que estos efectos especiales son de agradecer. No es como que la peli no tenga nada de efectos especiales, porque obviamente está claro que Christopher Nolan no ha detonado una bomba nuclear de verdad, pero es de agradecer porque hoy en día tú ves las películas del cine, tipo las pelis de Marvel, es que no te lo crees. No te crees el mundo en el que están los personajes. Por todo, ¿sabes? Desde la paleta de colores hasta las texturas que utilizan. Se nota, no es real. Quizá podría salvar el ejemplo de Thanos en Infinity War y en Endgame, que la verdad ahí se lo curraron sobremanera. Pero quitando eso, la bajada de calidad, la saturación del contenido hace que no haya tiempo de pensar esto con el tiempo suficiente. Y por eso digo que es de agradecer, porque en esta película es todo lo contrario. El equipo de efectos especiales se dedicó a crear básicamente un laboratorio de efectos especiales. Se dedicaban a hacer chocar bolas de ping-pong, utilizar pigmentos de magnesio para dar distintas tonalidades, a capturar distintas velocidades de fotogramas. Y también creó efectos microscópicos, usaban el microscopio para observar distintas cosas, y todo eso lo juntaron para al final acabar con una biblioteca de imágenes, de animaciones que realmente hacían que te lo creyeses. Se acopla perfectamente a esa personalidad de Oppenheimer tan volátil, ¿no? Esas visiones espontáneas que tiene de esas vibraciones, de esas partículas chocando. Para ir terminando un poco, hablar de esa escena final con Einstein, ¿no? Yo la verdad es que no me esperaba que Einstein fuese a estar en la película, porque, a ver, literalmente no había visto nada. Quería ir sin ninguna referencia al cine, ¿no? Me gusta cómo Nolan utiliza esa escena final no solo como punto de hemos desarrollado armas nucleares que pasarán en el futuro, sino como punto final para la trama argumental de Louis Strauss. Oye, no te rayes, que a lo mejor no te estaba criticando, que estaban hablando de algo más importante, ¿sabes? No te rayes, que no eres el centro del mundo. Esa visión, ¿no?, final de que Oppenheimer tiene, por suerte hasta día de hoy no ha sido así, pero sabemos que podría serlo, y si no, te invito a que te veas mis otros vídeos sobre las bombas atómicas. Piensa que en ese momento en el que se detonó Trinity en el desierto de Nuevo México, no se sabía si iba a incendiar la totalidad de la atmósfera, si iba a cargarse el planeta. Entonces, esa frase que Oppenheimer dio en una entrevista en 1965, ¿no?, que es lo que pensó cuando detonó la bomba Trinity: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Now I am become death, the destroyer of worlds. Enlaza un poco con lo que hemos explicado antes del Prometeo americano. Al final Oppenheimer desarrolla y nos da un poder de tal magnitud que podría pensarse que pertenece a los dioses. Yo creo que es de mis pelis favoritas de Christopher Nolan, sin duda. Y quería terminar el vídeo agradeciéndole, porque al igual que pasó con Interestelar, está pasando lo mismo con Oppenheimer. ¿Y a qué me refiero? Interestelar ha tenido un éxito tan grande que ha hecho que muchas personas se interesen por la física, que se interesen por la exploración espacial. Una población muy amplia, es decir, gracias a estos proyectos de Christopher Nolan tan ambiciosos también
bien hecho, se consigue acercar al final a la ciencia, al público general, y por eso creo que en definitiva es una forma de divulgación científica. El propio Nolan lo decía, ¿no?, en una entrevista sobre Interestelar. Yo veía que en mi época había muchos chavales apasionados con la exploración espacial y sentía que en la actualidad ese sentimiento se había perdido. Por eso quería hacer esa película y fíjate en todo el éxito que ha tenido, y creo que con Oppenheimer, como digo, está pasando un poco igual. Si no fuese por esta película tan ambiciosa, nadie estaría hablando del genio, de la figura de Oppenheimer. Ya no solo eso, sino de la concienciación acerca de las armas nucleares. Quería dar mi opinión personal de la película y nada, aquí seguiremos investigando para traeros más información y saber cómo será el mundo del mañana.